Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a todas las personas que hasta ahora ya nos acompañan, todas las personas que ya tienen listo su cuadernito, su esferito, su computador, sus apuntes para estudiar con nosotros la palabra del Señor y seguir en este ciclo de estudio alrededor del libro de Apocalipsis. Hoy llegaremos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Sí, señores, ya estamos por la mitad del libro. Imagínense todo lo que hemos recorrido. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y esta parte del capítulo 12, versículo 1 al 6, lo hemos querido titular La mujer, el niño y el dragón. La mujer, el niño y el dragón. Y es una parte fundamental del texto. Pero antes vamos a orar, por favor. Le pido el favor que me ayude, me acompañe en oración y pidámosle al Señor que nos dé luz de su palabra. Yo no creo sabérmelo todo sobre el libro de Apocalipsis, ni más faltaba sobre nada. pero, pues nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a compartir el evangelio de una manera asertiva y efectiva. Así que acompáñeme, ayúdeme, ore por mí, hermano. Necesito su ayuda. Amado Señor, Rey de poder, de gloria y de majestad, te doy mil gracias por la bendición maravillosa que es compartir con nuestros hermanos juntos, estar, Señor, reunidos, estudiando las Escrituras, estudiando este libro de Apocalipsis. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, enséñanos, Señor. Danos más de tu conocimiento y tu sabiduría. Queremos, Señor, no solamente aprender el mensaje teológico e interpretarlo, sino además también entender la aplicación que cada uno de estos conceptos tiene para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo. Ayúdanos, Señor, a guardarlo en lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender estos conceptos y a predicarlos con la misma pasión con la que los practicamos. Así que te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Como les he dicho hace unos minutos, este octavo segmento, porque ya hemos dividido esto en 8 grandes segmentos, no quiere decir que el libro de Apocalipsis esté dividido en 8 segmentos, no, para nuestro estudio vamos en el octavo segmento, pero el libro de Apocalipsis, como lo dijimos antes, está dividido en 7 grandes grupos o 7 grandes núcleos que cuentan la misma historia. La misma historia, la historia de la redención, la historia de la iglesia, la historia de Cristo Redentor, desde enfoques distintos, con matices diferentes y enfatizando cosas diferentes en cada parte. Aquí en el capítulo 12 llegaremos hoy al cuarto ciclo. El primer ciclo, el ciclo de las 7 iglesias. El segundo ciclo, el ciclo de los 7 sellos. El tercer ciclo, el ciclo de las 7 trompetas. Y el cuarto ciclo, el ciclo de la mujer, el niño y el dragón. Para muchos, el núcleo del libro de Apocalipsis. Un texto polémico, discutido y sin lugar a dudas fundamental en la interpretación de todo el texto. Así que esto va a ser supremamente importante, hermano. Ponga mucha atención. Ponga mucha atención. Porque lo que viene nos va a servir a nosotros para interpretar el resto del libro. Hasta aquí hemos interpretado el libro de Apocalipsis básicamente de una manera simbólica, aunque hay cosas literales. Las cosas literales se apoyan en visiones, en cosas claramente simbólicas. Básicamente la mayor parte de la interpretación del libro de Apocalipsis es eminentemente simbólica. De esa misma manera, no hay una razón en el texto para alejarnos de esa interpretación. El texto desde el principio nos ha llenado de simbolismos que no han parado en ningún instante, más allá de una mera aplicación literal inevitable, como decir que la gran multitud está conformada de personas literales. Claro que son personas literales, porque no sería una gran multitud. Sin embargo, la gran multitud tipifica algo. ¿Me entienden? Finalmente, todos son tipos, todos son símbolos. Porque es que el libro de Apocalipsis no solamente es literatura apocalíptica, también es una epístola y también es literatura profética. Es un libro completamente diferente a todos los demás libros de la Escritura. En este libro se resume toda la Escritura. Por ende, usar exactamente las mismas reglas de interpretación del resto de la Escritura
no sería acorde con lo que el mismo libro intenta dar a entender. Por eso hemos querido, y ustedes ya lo han visto, hacer un énfasis en la interpretación simbólica del texto porque creemos evidentemente que de eso se trata. Por ejemplo, el texto de Apocalipsis nos habla del trono de Dios. ¿Quiere decir que Dios tiene una sillota grandísima en el cielo donde se sienta? Obviamente no. Es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Del poderío, la autoridad, el dominio que tiene el Señor sobre toda la creación. Pero no quiere decir que exista una sillota gigante en la cual el Señor se siente, porque entre otras cosas Dios es espíritu. Así que no podemos decir que Dios se sienta. Todos esos antropomorfismos que se utilizan para Dios, como la mano de Dios, la mirada de Dios, el aliento de Dios, son solamente una manera en la que el texto nos ayuda a entender la obra de Dios, pero no pueden tampoco ser tomados de manera literal, porque Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos entender. Ahora bien, comencemos con el capítulo 12, después de el sonido de la séptima trompeta que nos anunciaba obviamente la destrucción, el juicio final, el día del Señor que vimos hace una semana. Pues ahora en el capítulo 12 parece que la historia vuelve y comienza. Y evidentemente es así. Después del día del Señor volvemos y comenzamos, pero ahora desde una perspectiva diferente. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 1. Mira lo que dice la escritura. Apareció en el cielo una gran señal. Atención con esto, una señal, téngalo muy en cuenta. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Comenzamos con el primer personaje. Lo primero que aparece en Apocalipsis capítulo 12 es el personaje de la mujer que está encinta. Una mujer que tiene ciertas características bien particulares, vestida de sol. ¿Qué quiere decir vestida de sol? Posiblemente que resplandezca como el sol, que su luz emane de sus propios vestidos, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas. Y esto nos remite casi que inevitablemente a quienes tenemos pasado en la iglesia romanista, porque tal vez yo no se los he dicho a ustedes, pero yo fui monaguillo. Topollillo, no, monaguillo, que es diferente. Sí, hace muchos años yo fui monaguillo y recuerdo entrar a la iglesia católica y ver allí esta imagen de María como sobre la luna, emitiendo una luz especial y con una corona de 2 estrellas. Porque nuestros amigos romanistas interpretan a esta mujer de Apocalipsis capítulo 12 como María. ¿Pero es esta mujer realmente María? Vamos a mirar algunos detalles para saber si evidentemente es así. Primero podemos entender que este cuarto ciclo es un interludio entre las trompetas y las copas. Como que nos permite hacer un descanso en la comparación de ciclos de 7 para entender algunos detalles más de la historia. En segundo lugar, la mujer no puede ser una mujer literal, ya que se denomina como señal. La mujer es una señal y la palabra señal es el griego semeión, que literalmente significa un signo o un símbolo. Lo que está viendo, dice el versículo 1, lo voy a repetir para que usted se dé cuenta de qué estamos hablando, para que no diga que yo me lo inventé, vea. Apareció en el cielo una gran semellón, un gran signo, un gran símbolo. Así que si esto es un signo y un símbolo, debe ser interpretado de manera simbólica. Por eso no puede ser una mujer literal, no puede ser María. Esta mujer es una señal, es un semellón, es un símbolo, es un signo. Hay que interpretarlo simbólicamente a la luz de las escrituras. Y cuando digo simbólicamente no quiere decir que yo aplique, como algunos pastores interpretan incorrectamente, cualquier cosa que se me ocurra a la mente, como si fuera una alegoría ahí sin sentido. No, hay una diferencia entre alegorías y símbolos. Los símbolos tienen que estar claramente sustentados en las escrituras. Escuchaba un pastor que decía
El Apocalipsis no podía interpretarse de manera simbólica, porque entonces yo podía aplicar cualquier cosa y decir, por ejemplo, que los 4 jinetes del Apocalipsis eran los Power Rangers, porque como eso es simbólico, entonces los 4 jinetes del Apocalipsis simbolizan a los Power Rangers, cada uno de un colorcito diferente. No, eso no es lo que hacemos nosotros cuando hacemos una interpretación simbólica del texto. No es una alegoría. Nosotros vamos al Antiguo Testamento, buscamos a qué se está refiriendo en el Antiguo Testamento el mismo concepto y lo aplicamos a la interpretación según como ellos lo hubiesen interpretado al leer el texto. ¿Quiénes? Pues los receptores originales del texto. Así que no es aplicable esa comparación, es hasta ofensiva y no es justa. No es así como hacemos nosotros interpretación del libro del Apocalipsis. No es una interpretación alegórica al azar, es una interpretación simbólica basada en lo que el mismo texto dice de cada uno de estos símbolos. Ahora, otra razón por la cual esta no es una mujer literal, además de que ya claramente el capítulo 12 no lo dice, es por el hecho de que no podemos decir que sea María, puesto que más adelante el mismo texto dirá que esta mujer tuvo muchos hijos, muchos hijos. Entonces María, que según los romanistas, ¿no? Pues, para nosotros sería más fácil interpretarlo, porque nosotros sí creemos que María tuvo muchos hijos, pero nuestros amigos romanistas dirían, no, ella es virgen. Así que los muchos hijos somos la iglesia. Me parece absolutamente reforzado ese argumento. Querer ver a María como la madre de la iglesia, nuestra madre. ¿Por qué nuestra madre? María en sí misma también es una tipología. María en sí mismo también es un símbolo. Ahora, el término griego en el cual aparece esta mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies, sobre su cabeza y una corona de 2 estrellas, nos hace recordar ciertos términos que se utilizaban en la antigüedad. Por ejemplo, cuando se utiliza el término constelaciones, llega a la mente la constelación de Virgo y la constelación de Draco. ¿Sí? Eso es lo que llegaría a la mente de aquellos que leyeran este texto y que fuese escrito directamente para ellos. Estoy hablando de las 7 iglesias. Las constelaciones que llegarían a la mente de ellos son la constelación de Virgo y la constelación de Draco, es decir, la constelación de la Virgen y la constelación del Dragón. 2 constelaciones que en aquel entonces ellos conocían. Así que Juan está utilizando, o más bien Dios en medio de la revelación, está utilizando imágenes y figuras de la misma cultura de ellos para dar a entender verdades distintas a lo que ellos generalmente entendían. Al ver en las estrellas un dragón y una virgen, están trayendo a la mente esta misma figura, pero ahora dándole una interpretación a la luz de las escrituras. Algo completamente diferente. Ahora, ¿quién es entonces esta mujer? Como ya lo dije, hay muchas interpretaciones. Unos dicen es la creación completa de Dios, el sol, la luna, las estrellas, está hablando de toda la creación. Pero esa interpretación es muy generalista. Si hablamos de todo lo que existe y de toda la creación, pues a la misma vez no estamos hablando de nada. Cuando incluimos todo, pues no incluimos nada. Así que son pocos los que apoyan esto. En segundo lugar, como ya lo dije también, nuestros amigos romanistas interpretan que esta mujer es María, trayendo al mundo a Jesucristo. La mujer que está encinta y que es perseguida por el dragón. Otros dicen, no, la mujer es Israel, dando a luz al Mesías. Porque evidentemente, ya lo vamos a ver más adelante, el Antiguo Testamento en muchas oportunidades habla de Israel como una mujer. Este no es un término nuevo. Este no es una figura, este no es un símbolo nuevo. Y es ahí donde entramos en problemas, mi hermano querido. Nuestros hermanos amados dispensacionalistas ven evidentemente en la mujer el símbolo del Israel étnico. Ellos dicen que esta mujer es o son los israelitas étnicos, son los judíos. Lo que nos lleva a pensar, ¿cómo es posible que un capítulo atrás estén viendo a los 144,000 como 144,000 judíos y luego estén viendo el templo como un templo literal, están viendo todo eso literalmente y de un momento a otro en el capítulo 12 pasan de una interpretación literal a una interpretación simbólica?
¿Qué hay entre el capítulo 11 y el capítulo 12 que nos lleva a creer que tenemos que cambiar nuestro método interpretativo? Absolutamente nada. Yo no puedo interpretar a esta mujer literal. Si estoy interpretando los 144,000 literalmente, y estoy interpretando la gran multitud literalmente, y estoy interpretando entonces el templo literalmente, cuando llego a la mujer tengo que hablar de una mujer literal, y entonces ahí sí aplicaría lo que interpretan nuestros hermanos romanistas de interpretar a esta mujer como María. Pero si yo estoy haciendo una interpretación simbólica, no tengo que cambiar el método de interpretación para ajustarme a ninguna teología, porque claramente estoy viendo en esta mujer un símbolo. Y esto concordaría mejor con lo que nuestros hermanos dispensacionalistas creen, viendo a esta mujer como Israel, el Israel étnico. Y hay otros que creemos que esta mujer es todo el pueblo de Dios. Es decir, yo creo que esta mujer es Israel, es el Israel étnico, pero no solamente es el Israel étnico, sino es el Israel espiritual del cual hemos hablado varias veces en estas prédicas. Es decir, esta mujer es todo el pueblo de Dios que trae consigo dentro de sí al Mesías, que trae a este mundo al Salvador. Es la iglesia la que está en parto. Recuerde la terminología que utiliza Pablo, la creación entera, y eso es lo que utilizan los que creen que esta mujer tipifica la creación de Dios. La creación entera está dando dolores de parto. Están dolores de parto para una nueva creación donde Jesús será el rey. Pero cuando yo hablo de que la mujer es el pueblo de Dios, incluyo todo lo demás. Todo lo demás. En cierto sentido, sí, la mujer es la creación porque el pueblo ha sido creado por Dios. En cierto momento o en cierta forma, la mujer sí es María, porque María es tipo y sombra del pueblo de Dios, y ya vamos a ver por qué. La mujer evidentemente en cierta manera sí es el Israel étnico, porque evidentemente en el Antiguo Testamento el Israel étnico es tratado como la esposa, pero eso también cambia en el Nuevo Testamento hablando de la iglesia como la esposa. Así como el Israel étnico en el Antiguo Testamento es mencionado como una mujer, la iglesia también. Por eso cuando hablamos de que esta mujer representa a todo el pueblo de Dios, pues aplica, creo yo, y se interpreta de una mejor forma el pasaje, el contenido, el significado y la aplicación del texto. Miremos por qué, para hacerlo mucho más detallado. Evidentemente es una referencia a Israel en primera instancia. Isaías 54:1. Mira lo que dice. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. ¿Aquí de quién está hablando? Evidentemente no está hablando de las mujeres random, está hablando de Israel. Una Israel que dará luz al Mesías, al Salvador del mundo. Claramente, Isaías 54:1 nos está hablando de una Israel que se debe regocijar, porque aunque parece estéril, aunque parece que de esta nación, de este pueblo, nada bueno puede venir, de este pueblo vendrá el Mesías. Así que evidentemente es una referencia a Israel. Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Miren lo que dice Isaías 62:5. Como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. O sea, con Dios, sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Abraham, descendencia de Abraham por la fe. ¿Sí o no? ¿Dice eso Pablo o no? Claro que sí. Romanos, Gálatas. Nosotros somos descendencia de Abraham por la fe. Somos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que se desposan como una virgen desposada con el Señor? Sus hijos. Entonces, ¿sería solamente Israel? No, es Israel. Claro que sí, porque en Israel también hay hijo de Dios. En Israel también hubo revelación. Fue el pueblo que tuvo el privilegio y el honor de recibir la primera revelación.
pero no solamente ellos, sino todos los que somos hijos de Dios. Pero ¿por qué nuestros amigos y amados hermanos dispensacionalistas se esfuerzan tanto en hacer creer que esta mujer es simplemente el Israel étnico? Porque ellos ven de manera secuencial estos eventos. Para ellos aquí ya el rapto pasó, quedan solamente judíos. La iglesia está en las bodas del Cordero. Así que esta mujer, que no puede ser María porque tampoco combina con su teología, tiene que ser Israel étnico. Entonces hay un trato diferencial, un trato para la iglesia y un trato para el Israel étnico, para sus dos pueblos. Pero repito, lo que nosotros creemos y la mayoría de los cristianos hemos creído durante toda la historia, de los dos pueblos hizo uno. De los dos pueblos hizo uno. Dios no viene por dos pueblos, Dios no tiene dos esposas, Dios tiene un solo pueblo al cual rescata. Así que no veo argumento suficiente en la escritura para hablar de un trato diferencial. Pero como ellos ven simplemente de manera lineal el libro de Apocalipsis, evidentemente esta mujer no puede ser todo el pueblo de Dios, tiene que ser solamente el Israel étnico. Pero la Biblia nos habla de una virgen y esa virgen no es María, sino los hijos del Señor. Los hijos del Señor. Sin embargo, María sí termina tipificando al pueblo de Dios. Pero finalmente, lo que estamos viendo aquí con la mujer y el dragón y el conflicto entre la mujer y el dragón es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre su simiente y la tuya, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente herirá tu simiente en el carcañal, pero tu simiente la aplastará la cabeza a la serpiente. El conflicto entre el descendiente de la mujer y el descendiente de la serpiente es el conflicto eterno y cósmico que llegó a su fin con la cruz del Calvario y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, donde el Señor obtuvo la victoria para nosotros. Esto que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 12 es el cumplimiento de esa profecía. Esto que estamos viendo aquí es la manifestación de esa profecía clara y viva que se cumplió desde ese momento y se ha seguido cumpliendo en todos los que llevamos a Cristo dentro nuestro, todos los que somos la esposa del Cordero. Ahora, hay evidentes elementos que asemejan a María en esta figura, pero María no es más que un tipo, así como lo fue Sara. Si, como los amigos romanistas, creyéramos que María es la madre de todos los cristianos, tendrían que creer los amigos judíos que Sara es la madre de todos los judíos. Pero son simplemente tipologías. Ellas representan algo. Mira lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, ¿sí o no? Dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Bueno, tuvo más, pero los dos básicos. Pero el de la esclava nació según la carne, el de Agar, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Mire cómo Pablo mismo nos demuestra que estas madres, estas dos madres, Sara y Agar, son alegóricas. No lo digo yo, lo dice el texto. Estas dos madres son alegorías, pues estas mujeres son los dos pactos, simbolizan, tipifican los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar tipifica al antiguo pacto, al monte Sinaí, a hijos esclavizados por la ley. Y mira lo que sigue diciendo el texto, verso 25. Pero Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ¿sí? Física. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es la madre de todos nosotros? La Jerusalén de arriba. ¿María? Dice ahí, porque María es la madre de todos nosotros. No, la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros.
¿Qué es la Jerusalén de arriba? Más adelante en el libro de Apocalipsis vamos a ver cómo la nueva Jerusalén desciende. Pero ¿qué es la nueva Jerusalén? Es una ciudad celestial. ¿Y qué es una ciudad? ¿Cómo una ciudad puede ser la madre? Nosotros hablamos de la madre patria, por ejemplo. Colombia es mi madre patria. Yo vivo en los Estados Unidos, pero Colombia es mi madre patria. Es mi patria. ¿Y qué es Colombia? ¿Un terreno? ¿Un territorio? ¿Unas instituciones políticas, administrativas? ¿Unos edificios? No, no. Es mi nacionalidad. Es mi historia. Es mi cultura. ¿Me entienden? Por eso hablo así como hablo. Por eso tengo estas expresiones que tengo. Por eso pienso como pienso. Porque nací en Colombia. Y donde quiera que esté, no importa cuántos años puedan pasar, eso irá conmigo hasta la muerte, hermano. Porque es mi madre patria. De esa misma manera, Pablo está acá hablando de Jerusalén como la madre de todos los creyentes. La Jerusalén celestial no es una ciudad física. Una ciudad no son sus edificios. Una ciudad es su gente, su historia, sus tradiciones, su carga cultural, su ética, su moral. La Jerusalén celestial, mi hermano querido, es la iglesia misma. Por eso es nuestra madre. Porque todos nacimos de alguien que nos predicó, de alguien que era la iglesia y nos compartió el evangelio. Por eso la madre no es María. María, al igual que Sara, no es más que tipo y sombra. Pero nuestra madre es la Jerusalén celestial, aquellos que somos hijos del Señor, aquellos que nos comparten la palabra y nosotros a otros les compartimos la palabra. Es la iglesia es nuestra Jerusalén celestial. La iglesia es nuestra madre, la Jerusalén de arriba, el nuevo pacto. Y cuando hablo de la iglesia, no solamente estoy hablando de la iglesia de gentiles, estoy hablando de la iglesia de todos los tiempos, estoy hablando de la iglesia del Antiguo Testamento, la eclesia, la reunión de personas. Ese término ya aparece en la Septuaginta, se utiliza para referirse al pueblo de Israel como la eclesia, la asamblea, la reunión de personas del Señor, el pueblo de Dios. Y ahora usted y yo, gentiles, hemos sido incorporados en esa iglesia. Ahora usted y yo también somos eclesia, también somos el pueblo, somos la asamblea. Ahora usted y yo también somos parte. Y nacimos gracias a nuestra madre, la Jerusalén de arriba. Por eso la madre no es María. Y sigue diciendo Pablo, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama porque no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahí está citando a Isaías. Así que está Pablo haciendo una interpretación del texto. Verso 28. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Pablo obviamente está haciendo una referencia a cómo los judíos étnicos están persiguiendo a aquellos que son judíos por la fe, a aquellos israelitas que han nacido de nuevo, que aunque su sangre no es una sangre judía étnica, su sangre es la sangre lavada por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y por esa sangre tienen entrada al pueblo de Dios. Pero claro, los judíos viven en Agar, viven en el Sinaí, viven en la Jerusalén de esta tierra. Pero ellos entienden la alegoría y van más allá. Y este mismo mensaje es para nuestros hermanos dispensacionalistas, que quieren darle un lugar específico y exclusivo al Israel étnico y quieren desconocer el completo significado que Israel tiene en las Escrituras y cómo ese significado nos abarca a todos nosotros. Y sigue diciendo el verso 30, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclava. No estamos apegados al judaísmo. Somos hijos de la libre. Somos el Israel espiritual.
libres por gracia, que obedecemos la ley de Cristo porque mora en nuestros corazones y está escrita en nuestros corazones, que entendemos cómo la ley fue completa y cumplida por Cristo, que entendemos las promesas eternas para Israel como promesas eternas para los judíos étnicos y para nosotros también, que somos israelitas por fe. Que no nos limitamos a interpretar pequeñas promesas como tendrás la tierra de Canaán para ti, sino que la tierra de Canaán, entendemos, es todo el mundo, es la tierra prometida, la nueva tierra que el Señor dará a aquellos que le adoramos y le buscamos. Entonces, de esta manera la interpretación es mucho más amplia, mi hermano. Es mucho más amplia. Ahora, fijémonos en el contraste existente entre la estéril y la virgen. En el Antiguo Testamento se habla mucho de estériles. Sara era estéril, que quiere decir que no puede tener hijos. Y no fue la única. Rebeca, Raquel, Ana, Elizabeth y otras, Elizabeth ya en el Nuevo Testamento, fueron estériles. Lo curioso es que daban hijos. Tuvieron hijos. Todas ellas tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque el Señor hacía el milagro para que de la estéril viniera vida. El milagro de que nosotros, gentiles, tengamos vida eterna, que hayamos reconocido a Cristo, es un milagro divino. Si bien Dios usó a Israel étnico, el Israel étnico era estéril, la ley era estéril. Pero por la obra maravillosa y milagrosa del Espíritu Santo de Dios, la estéril dio a la luz. La estéril tuvo hijos. Nosotros somos los hijos. Ahí está todo el simbolismo. Pero hay un contraste con la Virgen. Teóricamente la Virgen sí puede tener hijos. Pero al tener hijos deja de ser virgen. Así que en la práctica, la Virgen también es estéril. Porque no tiene sentido que una virgen tenga hijos. Es que no tiene marido. Para que tenga hijos tiene que dejar de ser virgen. ¿Se da cuenta cómo hay un contraste? ¿Hay algo similar? ¿Ni Sara ni María pueden tener hijos? ¿Mm? ¿Ninguna de las dos? Y hay algo también que los une y es el milagro de Dios. Israel viene de Sara. ¿Y quién viene de María? Jesucristo. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emanuel. Y ahí sigue el texto, usted lo conoce. Estaba profetizado desde el libro de Isaías 400 años antes del nacimiento de Jesús que la Virgen daría a luz un hijo, algo milagroso, tan milagroso como una estéril dando a luz un hijo. Entonces lo que estamos viendo aquí, el contraste que estamos viendo es de una mujer que no podía tener descendencia y de la cual salió Israel, y otra mujer que no podía tener descendencia por su condición de virgen y de la cual sale Jesucristo, haciendo un paralelismo entre Jesucristo e Israel, porque Jesucristo es el verdadero Israel. Hay un lenguaje común. Oseas capítulo 1, verso 1, mire lo que dice. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es su hijo? Israel. Ese mismo concepto se usa en Apocalipsis capítulo 12 para hablar de cómo Dios llama a su hijo desde Egipto. De Israel, a mi hijo Israel lo llamé de Egipto. Aquí en Oseas está hablando obviamente del éxodo, de cuando el Señor saca a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero en Apocalipsis está hablando de cuando el Señor saca a sus hijos de la esclavitud del mundo o saca a Jesucristo de este mundo para pasar por el desierto. Otro paralelismo, otro lenguaje común, Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí está hablando Israel otra vez, pero ahora está tomando una imagen diferente, como una mujer a la cual lleva al desierto. Israel fue llevada al desierto, donde Dios habló a Israel, donde hubo una limpieza de los israelitas. Estuvieron 40 años ahí,
Lo mismo pasa con Jesús. Está 40 días en el desierto. No 40 años, pero sí 40 días. ¿Se da cuenta el paralelismo entre Israel y Jesús? Pero ese paralelismo no queda ahí, mi hermano querido. El proceso de Israel, Jesús y la iglesia es el mismo. Es un proceso histórico que se manifiesta en este capítulo 12 y que nos revela la identidad de Israel. Mire, no se alcanza a ver bien aquí, me da mucha lástima. Pero hay un proceso que comienza con ser escogido. Israel fue escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién más fue escogido? Jesucristo es el elegido. ¿Quién más fue elegido? Usted y yo, como iglesia, somos elegidos. Luego, Israel es llevado a Egipto, a un mundo pecador, donde tiene que sufrir. Jesucristo es traído, o llevado más bien, por María y José a Egipto para esconderse a un lugar que no tenía las tradiciones ni la cultura de Israel. Allí en Egipto tiene que estar el niño Jesús. Usted conoce la historia. Egipto tipifica el mundo. Pero ¿quién más está en Egipto? Nosotros estuvimos en Egipto. Aunque escogidos desde antes de la fundación del mundo, usted y yo tuvimos que vivir un tiempo en ese mundo lleno de corrupción, de mentira y de pecado. Aunque usted haya nacido en un hogar cristiano, usted sabe perfectamente que no toda su vida usted reconoció a Jesucristo como el Señor, sino hasta que algo transformó su ser y fue el Espíritu Santo de Dios. Mientras tanto, usted estaba en Egipto, aunque fuera la iglesia. Pero no se queda ahí. Aquí dice que pasaron por las aguas. Aquí dice las aguas, no se ve muy bien, mi hermano, disculpe. Las aguas. Después de que Israel es llevado a Egipto, Dios libera a Israel, lo llama, como vimos en Oseas. Israel tiene que pasar por las aguas, por el Mar Rojo. Es el bautismo de Israel. Jesucristo, después de haber estado en el desierto, Jesucristo estuvo 40 años en el desierto. Bueno, antes de estar por el desierto, pero Jesucristo tiene que pasar por las aguas del bautismo. Jesucristo tiene que pasar por las aguas del bautismo. Usted y yo, la iglesia, tiene que pasar por las aguas del bautismo. Después de eso, Jesucristo va a estar en el desierto. Bueno, alguien me dirá, Jesucristo estuvo en el desierto antes y luego en el bautismo. ¿Sí? Aquí el orden es lo de menos. Aquí el asunto es que Jesucristo estuvo en el desierto para ser tentado 40 días por el diablo. Así como Israel estuvo en el desierto 40 años para ser tentado. Así como la iglesia, aunque redimida y pasada por las aguas, tiene que estar en el desierto de este mundo y somos tentados por el enemigo. Pero Israel fue protegido por el Señor. El Señor permitió maná del cielo, una nube de día y una columna de fuego en la noche, y aves que caían para su alimento. El Señor, en medio del desierto, protegió a sus hijos. Jesucristo estuvo en el desierto y en medio de la tentación de Satanás, el Señor lo sostuvo y le dio la integridad para no caer en ninguna tentación. Donde Israel fracasa, Jesús triunfa. Pero usted y yo también estamos en el desierto. Pasamos por el desierto de la vida en medio de la tentación del diablo y aquí el Señor nos guarda, nos protege, nos sustenta, al igual que lo hizo con Israel y con Cristo. ¿Se da cuenta cómo la identidad de Israel, de Cristo y de la iglesia es la misma? Otra similitud, el sacrificio. El sacrificio. Después de pasar por el desierto, Israel va a tener que presentar sacrificios al Señor. Ellos presentaban holocaustos, mataban corderitos y presentaban sacrificios a Dios en honor a lo que hizo al sacarlos de Egipto. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo se sacrificó por nosotros. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y nosotros como su iglesia somos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es nuestro verdadero culto racional. Ahora nosotros nos negamos a nosotros mismos, dejamos nuestra vida a un lado y nos sacrificamos por servir a Cristo.
Finalmente, Israel está y toma posesión de su tierra prometida. Jesucristo tomará posesión de esta tierra. Pero no solo eso, sino que nosotros somos coherederos con Cristo, así que nosotros también tomaremos posesión de esta tierra. ¿Se da cuenta? ¿Quién es Israel? Cristo es Israel. ¿Quién es Israel? ¿Los judíos? Algunos sí, pero no solamente ellos. Nosotros somos Israel. Y toda la historia de Israel no es más que un tipo y sombra de la historia de Cristo. Y la historia de Cristo y de Israel no es más que un tipo y sombra de nuestra propia vida como pueblo de Dios, como elegidos de Dios, como el pueblo del Señor, como la mujer de esta historia, del capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Me entiende? Lastimosamente no se ve muy claro acá. ¿Pero me entiende? Escogido, Egipto, aguas, desierto, sacrificio, nueva tierra. Lo mismo pasó Israel, lo mismo pasó Jesús, lo mismo pasamos nosotros. Ahí está la identidad de Israel. Ahí está la identidad de Israel, hermano. Hay otras similitudes incluso. Por ejemplo, Israel tenía reyes, sacerdotes y profetas. ¿Sí o no? Reyes como David, sacerdotes eh, como Samuel, profetas como Samuel también, como Elías. Jesucristo es rey, sacerdote y profeta. La Biblia no lo dice. ¿Y ustedes y yo qué somos? Reyes, sacerdotes y profetas también, hermano. Profetas también, porque nosotros anunciamos la palabra de Dios. Así que nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas. No en el mismo sentido que Jesús, no en el mismo sentido que el Señor, pero nosotros, gracias a la obra de Cristo y por medio de Cristo, somos copartícipes de ese ministerio. Qué maravilloso. ¿Se da cuenta? Otra similitud. Israel recibe la ley en el monte Sinaí. El Señor comparte la ley de Cristo en el monte de los olivos. Y nosotros recibimos la ley del Señor escrita en nuestros corazones. Otra similitud. Israel tenía el templo de Jerusalén encomendado por Dios, que era construido bajo el parámetro del tabernáculo. Jesucristo se proclama a él mismo como el templo de Dios. Destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré, dice el Señor. Él es el templo. Pero al mismo tiempo, como ya lo vimos aquí en Apocalipsis, la iglesia es el templo. Nosotros estamos construyendo el templo llamado iglesia, el tercer templo. Otro paralelismo. Entendido así, la Biblia tiene mucho más sentido. Todas esas historias que parecen como si estuvieran en desorden en el Antiguo Testamento llevan un orden exacto, una cronología. Es una historia que sucede para algo, que es un tipo y sombra de Cristo. Y Cristo es un tipo y sombra de lo que hace con su pueblo, con su iglesia, con la mujer de esta historia. Yo no sé si usted alcanza a entender la magnitud de esta interpretación. Ahora bien, volvamos a Apocalipsis 12. En medio de esta narrativa de la mujer, el niño y el dragón, Juan comienza una especie de juego irónico de imágenes. Una mujer, un niño y un dragón. Juan obviamente está teniendo una revelación del Señor, unas señales y unos símbolos, pero que a su vez son fácilmente entendibles para la gente de su época. ¿Por qué? Ejemplo número 1. El ejemplo de Domicia y su hijo. Domiciano, año 83 después de Cristo, tuvo un hijo con Domicia. El hijo se murió y él lo nombró Dios. Él dijo que su hijo era un Dios. ¿Sí? Aquí ya vemos eso. El hijo es perseguido, asesinado, Domicia, la madre que llora a su hijo. No es una figura extraña para los lectores del Apocalipsis. Ejemplo número 2. Isis, Horus y el dragón Tifón. Es la misma historia, o por lo menos parecida. Es una historia egipcia.
La diosa Isis tiene un hijo que se llama Horus, que es perseguido por el dragón Tifón, que lo quiere matar y destruir. La mujer, el niño del dragón. Otro ejemplo, Leto, Apolo y Pitón. Esta es una leyenda griega. Leto tiene un hijo que se llama Apolo, que es perseguido por un dragón llamado Pitón. Que Neptuno, no es Neptuno, Poseidón lo esconde en los mares, lo esconde en los mares para que no encuentren a Apolo. Finalmente Apolo sale y destruye, mata a Pitón, como Horus sale y mata a Tifón. O sea que Juan se copió de esto. Juan se copió de estas historias griegas o de la historia egipcia. No, la historia egipcia, la historia griega son una burda imitación de la historia de todos los siglos y de la eternidad. Porque la historia de la humanidad es esa historia. Un pueblo redimido del cual se levanta un libertador que destruye a su máximo enemigo. Esa es la historia de la humanidad, que ha sido mal interpretada, transformada, cuestionada en diferentes maneras. Pero es la misma historia que se ha contado siempre. Ahora, Juan lo hace así y utiliza estas figuras, estas imágenes, para que aquellos lectores griegos puedan entender con mayor facilidad lo que él está intentando darles a entender, que Jesucristo es el Hijo del Israel étnico. Jesucristo vino a destruir las obras del dragón, del diablo, del enemigo. Pero usa el lenguaje que los lectores griegos podían entender, mi hermano querido. Mire la importancia de utilizar un lenguaje adecuado al contexto de las personas a las cuales les estamos enseñando. Hay personas que quieren utilizar lenguajes supremamente intelectuales, porque eso hace parecer que es una persona que sabe mucho más, pero no les importa que su público no entienda lo que están diciendo. A Juan le importa que se entienda lo que está diciendo, así que utiliza figuras, imágenes conocidas por las personas que están leyendo el libro de Apocalipsis para que entiendan la lógica del concepto. Él les está enseñando la historia de la redención con un lenguaje didáctico. Debiéramos aprender de Juan para predicar de manera didáctica, para tener en cuenta a nuestros oyentes cuando predicamos la palabra. Porque el propósito no es demostrar que sabemos mucho. El propósito es que los que nos escuchan puedan entender lo que estamos diciendo. Ese es nuestro propósito al predicar la palabra de Dios. Entonces Juan nos da un maravilloso ejemplo de eso. Maravilloso. Usa la mitología y la historia para dar un giro explicativo a la visión que el Señor le ha dado. No quiere decir que lo que Juan está diciendo no es algo que no esté viendo. Juan está viendo la historia de la humanidad. Es más bien que precisamente por eso es que cualquiera puede entender. Mire, si Juan, o de hecho Juan, o el Señor, le ha dado visiones a Juan en otros pasajes que solamente podría entender un judío, que solamente alguien de Israel pudiera entenderlo, que tiene demasiadas referencias del Antiguo Testamento. Aquí, sin olvidar las referencias del Antiguo Testamento, al mismo tiempo está utilizando referencias de la cultura griega, greco-romana y hasta egipcia. Pero es el mismo mensaje. Es exactamente el mismo. Un pueblo, un escogido, un elegido, un hijo prometido que derrota a un dragón malvado, a la serpiente antigua. Y no importaba el lector que recibiera ese documento en el siglo primero o segundo, no importaba, iba a entender, aunque no supiese nada de Antiguo Testamento, iba a entender. Yo no sé si es la habilidad de Juan o es la sabiduría de Dios. Tal vez sea una combinación de ambas cosas. Pero definitivamente el lenguaje fue absolutamente claro para ellos. Lo triste es que hoy es tan oscuro para algunos cristianos, tan oscuro. Queremos encontrar cosas en estos textos que no están ahí.
simplemente para adecuarlos a nuestras gafas teológicas, simplemente para adecuarlo a nuestra manera de entender la Biblia. Es que yo necesito adecuar acá las 70 semanas de Daniel, comienzan. Mire, la gran mayoría de lo que yo considero, con todo respeto, son errores interpretativos del libro de Apocalipsis, se deben a la mala interpretación de las 70 semanas de la profecía de Daniel. ¿Y por qué interpretan mal las 70 semanas de la profecía de Daniel? Básicamente porque comienzan a interpretar la profecía de Daniel desde un edicto que no es. Desde el edicto de Artajerjes, en vez de del edicto de Ciro. Algún día explicaré eso detalladamente. Pero a partir de ahí, la última semana no les cuadra y tienen que inventarse el concepto de la brecha, un espacio de tiempo donde Dios ya no trata con Israel, sino con la iglesia, y después vuelve y la última semana trata con Israel. Concepto que no está en las escrituras. Las 70 semanas se cumplieron, ya se cumplieron. Hasta la muerte de Esteban y la predicación de la palabra en todo el mundo antiguo se cumplió hasta que se terminó de revelar la escritura. Ahí están las 70 semanas. Tengo un video sobre las 70 semanas donde explico eso. Pero ese lenguaje de las 70 semanas va a servir de excusa apocalíptica para dar a entender que el periodo de tiempo entre la glorificación de Cristo es un periodo de protección. El periodo de tiempo entre el Señor resucitando y el juicio en el año 70 contra Israel fue un periodo corto donde Dios protegió a sus hijos. Tiempos y medios tiempos. 3 años y medio, 1260 semanas, ya hablamos de eso la vez pasada, ¿se acuerdan? Ese mismo periodo de tiempo nos habla de este periodo en el que la iglesia está. Un periodo corto de tiempo donde Dios nos protegerá, pero al mismo tiempo nos habla de un periodo aún más corto donde habrá una persecución como nunca antes, pero donde Dios también nos protegerá. También nos va a proteger ahí. Ahora bien, verso 3. Apenas terminé el 2. Dice, también apareció otra señal. Otra señal. Esto es simbólico, hermano. Otra vez la misma palabra señal. En el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Obviamente el dragón no es literal. Algunos están esperando ver un dragón allá como tipo Dragon Ball, ¿sí? Shenlong, una cosa así. No. Ay, no es que los chinos hablan de dragones, ellos son satánicos. No, tampoco, hermano. Todas las culturas en toda la historia hablan de dragones. ¿Por qué? Porque históricamente el dragón es un tipo, obviamente, de la maldad en este mundo. Una serpiente alada. Eso es un dragón. Pero no está hablando de un dragón literal, porque es una señal. No estemos esperando ver un dragón en el cielo. Es la señal de la aparición de Satanás, la serpiente antigua, Génesis 3:1, donde será liberado por un poco de tiempo. Pero también es ese Satanás que durante toda la historia ha intentado impedir que Cristo venga a restaurar este mundo. Es esa serpiente antigua que ha hecho guerra contra el Señor durante todo el tiempo. Ahora, es un dragón. También en la Biblia, Faraón es mencionado como dragón. Nabucodonosor también se le aplica a ese término. Es decir, la palabra dragón siempre nos habla de un enemigo del pueblo de Dios. Evidentemente Satanás. No el anticristo, es Satanás. Ahora, el dragón es escarlata. Y ese color rojo, como ya lo vimos con los jinetes, nos habla de muerte, de sangre. Evidentemente está hablando de que este dragón es un asesino. Juan 8:44. Satanás quiere matar. Es homicida desde el principio, como lo dijo el Señor Jesucristo. Por eso el dragón es escarlata. Además de eso, tiene 7 cabezas. Y cuando hablamos de las cabezas, algunos comienzan a hablar 7 cabezas, son los 7 estados del Estado económico europeo. Y ya ni siquiera son 7, ya se retiró Inglaterra, hermano. ¿Cuáles 7 estados? Hay una gran cantidad de estados. Todas son interpretaciones contextuales que nada tienen que ver. Todo esto es simbólico. Las 7 cabezas no son otra cosa que
el conocimiento completo. 7 cabezas. ¿Por qué 7? Recuerde que hemos dicho una y otra vez que el 7 simboliza algo completo. El conocimiento completo. La ciencia, el conocimiento, el dragón manipula y usa el conocimiento de este mundo por completo para sus propósitos. Además, 10 cuernos. Siempre en la Biblia el cuerno nos habla de fuerza y poder. Está hablando de poderes. Poderes. ¿Por qué tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Hay 3 cabezas que tienen de a 2 cuernos. ¿Cómo es el asunto? Porque eso es una figura metafórica solamente. Es una figura metafórica. Tiene fuerza, tiene poder, tiene poderío político y económico. A eso se refiere. Satanás no solamente utiliza el conocimiento de este mundo todo, sino además utiliza el poder, la política para llevar a cabo sus planes, como lo ha hecho durante toda la historia. Además tiene 7 diademas, porque él cree tener la autoridad completa sobre este mundo, cosa que no es cierta. 7 coronas, esas son 7 diademas. Coronas, esa palabra solamente es usada para Cristo. Es una corona diferente a la que tiene la mujer. 7 diademas, autoridad, autoridad sobre el mundo. Entonces nos está hablando de conocimiento, nos está hablando de poder y nos está hablando de autoridad. 3 cosas que el dragón ha usado durante toda la historia para hacer guerra en contra del hijo de la mujer. A eso se refiere el texto. Verso 4 sigue diciendo, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra. Este es el único texto en el que pudiéramos inferir que una tercera parte de los ángeles, porque muchas veces cuando se habla de estrellas, se está hablando de los ángeles, una tercera parte de los ángeles fue arrastrada por Satanás en la rebelión celestial. Es posible, es probable. Estrellas, ángeles. Pero tengamos algo en cuenta. Cuando comienza a hablarnos de la mujer, dice que la mujer vestía como sol, estaba sobre la luna y había una corona de 2 estrellas, ¿se acuerdan? ¿Dónde más vemos eso? En Génesis. En Génesis, cuando se habla de el sueño de José. José en su sueño ve exactamente lo mismo, el sol, la luna y las 12 estrellas. Por eso el sol, la luna y las 12 estrellas, ¿de qué nos habla? Del pueblo de Israel. Era Jacob, su esposa y sus 12 hijos. Era el pueblo de Israel. Por eso esa mujer es todo el pueblo del Señor. ¿Me entiende? Eso querría decir que estas 12 estrellas no necesariamente son ángeles. Es posible que no sean ángeles. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Que no fue una tercera parte de los ángeles las que se revolucionaron en contra del Señor en los cielos? Puede ser. Puede que sí, puede que no. No lo sabemos con certeza, mis hermanos queridos, honestamente. Mira lo que dice Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y para el ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esta profecía de Daniel 8:10 no está hablando de las estrellas del cielo como ángeles. Aquí las estrellas del cielo, según la interpretación de Daniel 8, son el pueblo del Señor. De nuevo, es la misma alegoría que se usa en Génesis para referirse al pueblo del Señor. Las 12 estrellas que aquí en la profecía de Daniel 8 están siendo destruidas, aplastadas, pisoteadas. ¿Por quién? Por Antíoco Epífanes. Así que el hecho de que el dragón lleve consigo una tercera parte de las estrellas, si bien podría hablarnos de ángeles en medio de su rebelión, también podría hablarnos del dragón llevando una tercera parte de la iglesia a ser pisoteada, perseguida, aplastada por su obra. Son 2 formas de interpretar el texto. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Las 2 aplican. Si me preguntan, creo que a la luz de Daniel 8:10 es más factible que está hablando del pueblo del Señor. Esas estrellas, esa tercera parte de las estrellas arrastradas por el dragón, son el pueblo del Señor siendo destruido por Satanás.
en medio de la gran tribulación. ¿Puede que me equivoque? Tal vez. Pero hasta ahora, según la interpretación de Daniel y los argumentos y la luz que el Señor por su misericordia nos ha dado, creemos que es eso. Ahora, sigue diciendo el verso 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Les he dicho, el dragón es Satanás buscando impedir que el Mesías llegue a la tierra. Satanás intentando impedir la llegada del prometido. Se para frente a la mujer, está esperando que dé a su hijo a luz para devorarlo cuando naciere. Eso hizo con Faraón. Pensaron que el prometido era Moisés, intentaron y Satanás movió todo para que mataran a los niños, la gran matanza de niños en Egipto. También podemos verlo con Saúl. Satanás utilizó a Saúl para intentar matar a David, que ahora tenía la promesa de que de sus entrañas saldría el prometido. Lo vemos en Jeroboam intentando destruir la descendencia de David. Lo vemos en Atalía, que casi que acaba por completo con esa descendencia. Lo vemos en Herodes y la matanza de los niños, impidiendo o queriendo impedir que el rey viniera. Es Satanás obrando en medio de este mundo, intentando impedir que Jesucristo se manifieste. Y no lo puede lograr, y no lo logró. Y Jesucristo nació, creció y murió por nuestros pecados y volverá. Pero su obrar es el mismo. Él está intentando impedir que usted y yo como iglesia traigamos a este mundo la palabra de Jesucristo. Manifestemos la obra de Cristo. Satanás está ahí, enfrente de la mujer de la iglesia, mirando cómo nos destruye. Por eso es que Pablo dice que no podemos ignorar las acechanzas del diablo. No crea que el diablo está sin hacer nada. El diablo está obrando y queriendo destruir la obra de la iglesia en el mundo. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere acabarte, pero el diablo quiere acabar la obra de la iglesia. No quiere que Cristo sea manifestado en medio de este mundo. Está intentando hacer lo que sea para impedirlo. Porque aun cuando Cristo ya ganó, por alguna razón que no entendemos ni conocemos a fondo, él cree que aún puede hacer algo en contra del Señor. Y lo está intentando hacer. Ahora el verso 5 dice, y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón. Varón, fíjese en el énfasis, no es una niña, es un hijo varón. ¿Por qué? Porque los hombres son mejores que las mujeres. No, para nada. Que aquí no está hablando de Cristo, es por eso. Porque aquí nos está hablando de Cristo, literalmente. Y dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Evidentemente es Cristo. Está usando el Salmo 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Este Salmo 2:9 es un salmo mesiánico por excelencia. Cuando hace referencia a Apocalipsis 12:5 a la vara de hierro de Salmos en el capítulo 2, está haciendo referencia a pastoreo. Esa vara, la palabra vara ahí, hace referencia a la vara del pastor. Pero la vara del pastor no era de madera, perdón, no era de hierro, era de madera. Porque con esa vara le rompía la patica a la ovejita. Pero ahora ya no va a traer una barra o una vara de madera, no. Ahora la vara es de hierro. Con esa vara regirá. Y ese regirá no quiere decir gobernará. Literalmente lo que está diciendo es que con esa vara destruirá a sus enemigos. Si una vara de madera que usa el pastor rompe la patica de una ovejita, la vara de hierro desmenuza la cabeza del cabrito. ¿Entendió la lógica del texto? Él vendrá para traer juicio en contra de aquellos que se oponen a él. Para eso viene el Señor, para eso vendrá más bien el Señor. Ahora bien, dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Obviamente está hablando del momento en que después de su resurrección él asciende a los cielos. Disculpe, hoy el día está supremamente oscuro y no tenemos buena iluminación. Está hablando de eso. Qué cosa tan impresionante. Cosa tan maravillosa. Definitivamente es Cristo. El hijo que fue arrebatado.
Saben, yo creo que Satanás realmente pensó en la cruz del Calvario que él había ganado. Él no es omnisciente, él no sabe todo. Él no conoce el plan de Dios a detalle. Yo realmente creo que Satanás pensó que él estaba triunfando y dijo, wow, increíble. Esta no se la esperaba a Dios. Es increíble que un ser espiritual que estuvo con el Señor pueda ser confundido de esta manera. Pero todo era el triunfo. Jesús triunfó perdiendo. Ese es el método divino. Así es como obra el Señor. Satanás pensó que ganaba, pero realmente estaba perdiendo. A veces parece que todas las cosas van mal, que estamos perdiendo, que hemos sido derrotados, que no hay camino por donde seguir, que el diablo pudo más que nosotros. Pero estás en las manos del Señor, debes descansar en el Señor, debes confiar en el Señor y creer que en medio de tu tragedia, que en medio de tu dolor, que en medio de tu tristeza, el Señor te está dando la victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él nos hace a nosotros ganar perdiendo. Igual que Él, recuerda el paralelismo, Israel, Cristo, la iglesia. Igual que Él, triunfa perdiendo. De esa misma manera, nosotros ganamos en nuestras derrotas. Cuando parece que el enemigo tiene el control, cuando parece que todo sale mal, cuando parece que hemos perdido todo y ya no hay esperanza, ahí es cuando el Señor aparece. Y nos damos cuenta que todo lo que vivimos solamente nos enseñó, solamente fue una motivación más, solamente fue un ánimo extra. Simplemente el Señor estaba queriendo enseñarnos nuevas cosas y así lo hizo. Y ahora somos más fuertes, más sabios, más astutos, más inteligentes, más prudentes. Ahora somos diferentes. Ganamos. Pensábamos que estábamos perdiendo, pero no, ganamos. Glorificado sea el nombre del Señor. Ahora bien, terminemos verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí se sustenten por 1260 días. Simbología apocalíptica, nuevamente, 3 años y medio, 1260 días. ¿De qué nos está hablando? ¿De 1260 días exactos? No, nos está hablando del periodo de tiempo de protección, donde Dios nos cuida, nos protege, nos guarda. La iglesia es esa mujer en un desierto que está siendo protegida por el Señor, cuidada, guardada por el Señor. ¿No sufriremos daño? Seguramente sí, pero aún sufriendo daño venceremos. Por eso les digo, aún perdiendo ganamos. Tenemos que aprender a confiar, a descansar, a saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Lo que este capítulo 2 hasta el versículo 6 nos está queriendo enseñar es que el Señor cuida a su esposa. El Señor cuida a su pueblo. El Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha cuidado. La iglesia salió de Egipto y está siendo protegida en el desierto. De la misma manera en que Elías fue protegido exactamente 3 años y medio en el desierto y alimentado por cuervos. De esa misma manera la iglesia hoy está siendo cuidada y protegida en este periodo de tiempo por el Señor. Parece que las cosas de este mundo nos van a ganar. Y parece que la agenda, la corrupción, el pecado y la mentira triunfan. Y parece que nosotros estamos perdiendo la guerra y la batalla. Pero recuerde que la Biblia promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, mi hermano querido. No somos perdedores, aunque todo parezca indicar que vamos a perder. Realmente no vamos a perder. Estamos ganando, vamos a triunfar, porque no es nuestra la guerra, sino del Señor, porque el Señor ha peleado la buena batalla por nosotros, porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Me entiendes? Y eso es lo más maravilloso de la palabra. Eso es lo más maravilloso de esta historia. Y me falta la otra parte del capítulo 12 que hoy ya no alcanzo a explicar, que la explicaremos la próxima semana. Pero mi amado hermano, mi hermano querido, ¿entiende usted que el Señor le está cuidando? Y si lo entiende, entonces, ¿por qué? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la duda? ¿Por qué tener miedo incluso de aquellos que nos amenazan? Porque sí, cuando usted muchas veces le dice a una iglesia, me voy porque ya no estoy de acuerdo con lo que predican aquí, en muchas de esas iglesias hasta lo amenazan a uno.
Yo he escuchado testimonios de personas, a mí me amenazaron en la iglesia, usted no sabe el poder que ellos tienen. ¿Qué poder tienen? ¿A comparación de quién? Nuestro Dios es más poderoso, nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más fiel. Y aunque ellos crean que nos han vencido, aunque este sistema mundo crea que nos ha derrotado, Dios nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. Ganamos perdiendo. Amado Señor, te doy muchas gracias. Gracias por este mensaje, gracias por este tiempo, gracias por esta prédica. Ayúdanos, Señor, y bendice y glorifícate. Y ayúdanos a entender cada enseñanza de este mensaje, la teología detrás de cada cosa que hemos estudiado en el día de hoy. Muchas gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu piedad. Te doy con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos. Les recuerdo, el 23 de este mes, posiblemente ya, no sé exactamente qué día es hoy en que se ha transmitido este video. Estaremos en la Argentina, confiando en el Señor, predicando, todos invitados a las prédicas, en los diferentes lugares, en las diferentes iglesias, todos invitados. Vayan al fanpage Edgar Escobar o vayan a nuestra página Edgar Escobar de Facebook. Bueno, vayan a todas nuestras redes sociales. Ahí están los horarios y la información de nuestra gira por la Argentina. Todos cordialmente invitados, mis hermanos argentinos queridos. Algunos me dicen, vengas hasta Mar del Plata, vengas hasta Córdoba, vengas hasta... Hermano, es más fácil que usted se vaya a Buenos Aires, hermano. Yo voy a andar aquí 10 horas en avión hasta la Argentina, imagínese. Es más fácil que usted recorra unas horitas a Buenos Aires. Si yo soy capaz de montarme en un avión 10 horas para ir a Argentina, usted es capaz de montarse en un carrito 4 horas para ir a Buenos Aires y conocernos y charlar y orar juntos, ¿sí o no? Hágale, queremos conocer. Ore por nosotros, ayúdanos en oración para que todo salga bien. Recuerden, hoy al mediodía, el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.